queremos hacer el anuncio de un decreto que estamos dictando, que tiene que ver con una situación no resuelta todavía en los municipios. Ustedes saben que yo dicté un decreto para pasar a planta permanente a trabajadores de la administración pública, trabajadores y trabajadoras de toda la administración pública. Para quienes tenían a ese momento 5 años de antigüedad, como mínimo 5 años de antigüedad. No sé por qué está frenado un poco ese proceso. Han pasado a planta. Ayer estuve en una escuela y habían jornalizados que están hace 19 años y todavía no están en planta permanente, así que vamos a activar un mecanismo igual en salud, en algunos puestos de salud y hospitales del interior que visité, que no están todavía en planta permanente y tienen 10 años de antigüedad y tienen 12 años. Así que quiero primero transmitirles que por el decreto que dicté ya tienen derecho a estar en planta permanente, así que ya le pedí a los ministros que revisemos bien cómo está la situación de implementación, porque ya tienen el derecho y ya tienen que estar en planta permanente. Pero ahí hay una situación que todavía no estaba resuelto y que con este decreto resolvemos, que es la situación de los trabajadores y trabajadoras municipales. Lo primero que hacemos es resolver una cuestión de precarización. Allí hay muchos municipios que tienen planes y que les pagan 2.000 pesos, 3.000, 5.000, 6.000 pesos, y que es gente que son trabajadores y trabajadoras que algunos tienen 10 años, 12 años de antigüedad. Y eso lo venían haciendo los municipios con fondos de los municipios, que luego nosotros pedimos que incorporen en lo que es la presentación para el Ministerio de Hacienda, para el área que controla, verifica la situación y que determina, ¿no es cierto?, los aportes, inclusive adicionales, que hace el gobierno provincial como coparticipación o para el pago de sueldos. Así que lo que estamos planteando en este decreto es que los municipios que tienen planes, lo que tienen que hacer es jerarquizarlos a la categoría de jornalizados, a la menor categoría de jornalizado que tengan. Hay algunos que tienen jornalizados 6 horas. Entonces dejan de ser plan y pasan a ser jornalizados en la categoría más baja, que además es la categoría que ya está acreditada en el Ministerio de Hacienda. Luego el ministro va a explicar algunas cuestiones sobre el tema. De modo tal que esta es una medida para desprecarizar, porque estos trabajadores ya pasan a tener aportes jubilatorios, pasan a tener obra social, pasan a tener el derecho a licencias, a cobrar título, quien lo tenga, y al cobro de antigüedad a partir del dictado de este decreto. Es decir que de pasar a ser un plan, o de 2.000, como decía, o 3.000 pesos, ya pasan, más allá de la remuneración establecida, a ser jornalizados. Como digo, entran por la categoría más baja de jornalizado que tenga ese municipio. Así que ese es un punto que aborda y que resuelve este decreto. El otro tema que resuelve es el pase a planta, porque muchos municipios han quedado colgados y no han pasado a planta y no han seguido con el decreto que yo dicté, pasando a planta a los empleados con más de 5 años de antigüedad de la administración pública provincial. Entonces, tienen que cumplir con lo que establece la legislación, pasan los que son contratados a la categoría 1, pero pasan en planta permanente, y creamos la figura del jornalizado planta permanente.
Es decir, que hay muchos jornalizados que están hace 10 años, 12 años, que ya se convierten en trabajadores planta permanente, que los intendentes no los pueden tocar, es decir, tienen que obviamente cumplir el trabajo, ¿no es cierto?, la tarea y la obligación que tienen como trabajadores, pero están en planta permanente. En la categoría de jornalizado de revista. Si tienen 6 horas, si tienen 8 horas, es decir, en la categoría de jornalizado de revista que tengan, si tienen más de 5 años de antigüedad, ¿no es cierto?, pasan a planta permanente. Estas son las dos medidas, ¿no?, que dispone este decreto y que va en línea con un viejo reclamo de los trabajadores, del SEOM particularmente, entre otros gremios, ¿no es cierto?, que han venido planteando con razón esta situación y que planteamos en este decreto al que tienen que adherir. Nosotros no nos metemos en la autonomía municipal, sí establecemos las condiciones y el presupuesto, ¿no es cierto?, para que los municipios que quieran adherir a este decreto lo hagan y de este modo mejoremos la situación y desprecaricemos. Es un paso, no es todo, obviamente, porque hay como mayores reclamos sobre la situación, pero sí es un paso y con esto sí sacar una fotografía de esto y resolver, como decimos. No hay más planes en los municipios, sino que tiene que haber jornalizado de tal o cual categoría, contratado, etcétera, etcétera. Y los que tienen más de 5 años de antigüedad pasan a planta permanente. Ya viene una tarea por parte de los municipios, ¿no es cierto?, en que no se me queden colgados, como hay por ahí algunos ministerios, en regularizar esa situación, los listados, hay que, ¿no es cierto?, para ya darle la resolución o el decreto de que ya están en planta permanente. Como recién lo decía el señor gobernador, es un paso muy importante porque estos beneficiarios de planes municipales a partir de este momento van a pasar a integrar, digamos, lo que son las plantas de los municipios, van a pasar a ser municipales y comenzarán, si bien empiezan en el último escalón de los jornalizados, luego en cada municipio siempre se viene dando que hay como, van ascendiendo, ¿no es cierto? O sea, hay municipios que tienen jornalizados de 4, de 6, de 8, otros de 6, de 8 y otros le llaman de primera, segunda, tercera. Por eso es que el decreto plantea que ingresen por el escalafón más bajo de los jornalizados. A partir de ahí, obviamente, en la medida que se van produciendo vacantes, se van haciendo corrimientos, como se lo llama en los municipios, donde, bueno, a lo mejor se jubila alguien, pasa, digamos, van subiendo de categoría, queda libre una categoría 1 y un jornalizado de 8 pasa a esa 1 y se van corriendo, así que van ascendiendo. Es muy importante porque al pasar a ser ya municipales, tienen una serie de beneficios que hoy no lo tienen. Hoy muchos de estos trabajadores, digamos, no trabajadores, pero sí beneficiarios de planes, están prestando servicio en algunos municipios, justamente, por ejemplo, haciendo alguna tarea de tipo insalubre. En este caso van a poder cobrar el adicional por tarea insalubre, van a cobrar antigüedad, van a tener derecho a licencia, van a tener la obra social, van a tener aporte para la jubilación, cosa que hasta el día de hoy no lo tenían. Así que creemos es un avance muy importante. Esto es algo que digamos siempre en las paritarias venimos discutiendo. Justamente a fin del año pasado en las paritarias, bueno, me acompañaba con el ministro de Gobierno, con el ministro de Trabajo. Esto ha sido uno de los reclamos de siempre de los trabajadores, pero también de los intendentes y comisionados que siempre obviamente insisten en buscar solución a estas cuestiones que la mayoría de los casos son heredadas, porque hay muchísimos que, digamos, beneficiarios de planes municipales que vienen de 6 años, 8 años y algunos de más todavía. Así que es muy importante esta medida y bueno, y la otra medida también tanto más importante que tiene que ver con otorgar estabilidad a todos aquellos que tengan más de 5 años, lo cual es muy importante. Así que me parece que es una gran medida, creo que es muy anhelada, viene siendo anhelada y reclamada por todos los trabajadores, digamos, municipales, tanto el tema de los pase a planta, el tema de la estabilidad, como en este caso los planes municipales pasar a formar parte de las plantas de los municipios. Así que
creo que es una muy buena medida que resuelve acá el gobernador, que vamos a poner en vigencia a partir del 1 de febrero, y sí aclarando que para aquellos trabajadores y aquellos planes que tengan esta situación al 31 de diciembre del 2020 y que los municipios hayan informado al Ministerio de Hacienda, a la unidad correspondiente, que es la unidad de gestión provincia-municipio, que es donde mensualmente envían la información de todo lo que es la liquidación de sueldo. Así que, tomando en base ese dato, digamos, a partir de ahí vamos a trabajar aplicando las medidas del decreto. Una aclaración más, porque se ha hablado de los jornalizados, aunque el gobernador lo dijo, quiero reiterarlo. Los contratados que tengan 5 años de antigüedad al 31 de diciembre también pasarían a planta permanente. Siempre hay que decir que los municipios deben adherir al decreto. Si un municipio no adhiere al decreto, no va a haber esa posibilidad de que los contratados que tienen 5 años ininterrumpidos de contrato puedan pasar a planta permanente, ¿no? Esto es justicia social. Esto es la decisión fuerte del gobierno provincial de otorgar a miles de trabajadores, de beneficiarios que viven en pueblos muy alejados. Nosotros hicimos una visita, bueno, el gobernador hace siempre, pero con el ministro Sadir, que están esperando desde hace tiempo eso. Y esa inestabilidad que tienen, evidentemente, perjudica la vida diaria. Por eso, esto es un avance social que son hechos. Palabras hay muchas, pero hechos como estos no se repiten mucho en todo el país.